vamos a hacer este maquillaje que tiene pues glitter en los ojos, muy brillante, unos ojos muy llamativos en rosas, que bueno, espero que les guste. Este look pues es mucho más cargado, podría pasar también como un maquillaje como árabe, si les gustan estos looks. Y pues bueno, unos tips también les voy a pasar al final de cómo poder pegar estos brillos si no tienen los productos. Entonces vamos a comenzar. Vamos a empezar con un look con glitter, que ahora vienen muchísimo de moda. A mí sí me gusta, pero tampoco soy como tan fan por alguna mala experiencia que tuve una vez. Así que bueno, lo voy a hacer esta vez porque me han pedido de glitter. No soy tan fan en los ojos, porque una vez sí se me cayó un pedacito y se me metió el ojo. Entonces sí fue de ir con el oculista, que te lo saquen, y por eso no soy tan fan. Así que lo que sí les recomiendo es que se desmaquillen súper bien, porque de todos modos, aunque el glitter que me había puesto es glitter grado cosmético, que es muchísimo más delgadito y más suave, de todos modos puede llegar a pasar eso. Entonces vamos con cuidado. Entonces vamos a comenzar. Voy a empezar, bueno, compré estos de Tarte, entonces los vamos a estrenar. Se tardan como 40 días en llegar, que fue lo único malo. Pero bueno, llegaron sanos y salvos. Entonces voy a comenzar con, creo que miré, con este tono, el de arriba. Son unos iluminadores, ¿cómo se llama? Que no importa, que hoy también puedo usar otros productos. Digo, este es iluminador, pero lo pueden usar perfectamente así, que son en los ojos, como si fuera pues sombra normal, que eso es lo padre del maquillaje, que atrévanse a combinar, no tienen que tener miles de productos, pueden ir combinando lo que ya tengan, usándolo de diferentes maneras. Eso es lo padre del maquillaje, es poder usar y crear, hacer todos estos looks. Y ahora voy a usar estos que también son rubores. Me voy a ir en rositas a ver este look. Voy a empezar con este rosita suave. Lo vamos a aplicar en la cuenca del ojo, que lo que queremos es que se crea un poquito pues como de profundidad. Eso es lo que vamos a crear. Les digo, anímense a probar, que si tienen un labial, incluso los labiales ya lo hemos hecho aquí, los pueden usar en los ojos como primers, pueden ir mezclando todos los productos, que ese es el punto de este canal, que bueno, además de resaltar pues la belleza que ya tenemos, anímense a probar cosas nuevas. Entonces bueno, vamos. Y hoy, por ejemplo, yo tampoco soy tan fan de los looks tan cargados, pero bueno, hoy vamos a hacer un look cargado y con glitter. Así que ahí vamos. Entonces agregamos así. Después vamos a agregar un tono. Voy a agregar el rosa más fuerte. Vamos a agregarlo en la orillita, porque queremos dar más profundidad. Y vamos a hacer el ojo como más alargadito, porque voy a agregar unas pestañas muy grandes para este look. Entonces vamos a agregar solo en la orillita. Y se van a ir mezclando los dos tonos. Y por último vamos a agregar otra paleta, Beauty Creations. Vamos a ir con este tono que es el más, bueno, mucho más fuerte, que se llama Fire. Ahí se ve. Es igual en la orillita. Bueno, voy a usar otro pincel, pero pueden usar exactamente el mismo. Nada más en la cuenca y vamos subiendo. Que se va mezclando con los rositas que ya teníamos, que lo que queremos es eso, es que se vea como pequeño degradado. Y ahí va. Y ¿dónde vamos a agregar los glitters? Bueno, voy a tener que regresar un poquito, que ya se cayó. Regresamos al primer tono que pusimos. Agregamos un poco más. Creo que voy a agregar primero los negros antes de los glitters. Entonces vamos a
delinear nuestro ojo. Odio esta parte, pero es parte del look. Vamos a delinear por arriba y por abajo. Esto es por dentro del ojo, así. Y no importa que se salga un poquito como en las pestañas de abajo, esto nos va a ayudar porque ahorita lo vamos a difuminar y nos ayuda a dar un poquito de como profundidad. Y cuando les digo arriba, es aquí en la parte de arriba de las pestañas también. Ay, qué ansias me da todo esto. Y también los delineamos. Si se llega a salir, les digo, no se preocupen. Es como entre la pestaña y adentro. Ese es el look que queremos. Ya no se apuren si se mancha, si se ve así. Que les digo que esto nos va a ayudar al look. Vamos con nuestros miau. Vamos a difuminar esto de abajo. Y lo subo porque ahorita voy a delinear para arriba. Vamos a hacer este súper ojo muy muy alargado. Y voy a agregar el tono el más fuerte que pusimos. Lo voy a agregar en las pestañas de abajo. Y nos ayuda, esta mezcla nos ayuda a dar más definición y hasta como un tono nuevo que se ve cuando tenemos como el negro de base. Entonces, ahí está. Les digo, parece otro tono, pero es exactamente el mismo. Voy a hacer un cat-eye muy definido y agregar unas pestañas postizas y ahorita seguimos. Bueno, iba a poner unas pestañas máximas que traigo aquí, pero creo que mi ojo sí es muy pequeño, entonces se veía pura pestaña. Entonces puse unas, pues que son las 110 de Ardell, que son mucho más naturales. Todavía no pongo el rímel, pero ahora sí tenemos nuestro ojo como muy marcado. Y para lo del glitter, estoy usando este es un delineador, es de L'Oreal de hecho, y este lo vamos a usar para rellenar todo esto. Entonces toda esta zona que tenemos la vamos a aplicar con este glitter. Además que vamos a dejar el ojo cerrado un ratito en lo que seca bien, si no se me van a mover todo esto del lugar, y solo lo quiero dejar así en el párpado móvil. Se va a quedar. Nos quedamos de piratas un ratito, es en lo que esperamos. Y ahora sí, ya que secó, ya tenemos mucho glitter en nuestros ojos, que este también parece como un maquillaje como de los de árabes, por los ojos muy delineados, marcados. Y ahora sí vamos con el resto de la cara. Yo traía lo que es la base y la ceja, entonces voy a aplicar un poquito de corrector. Este es el mismo que ya habíamos usado para estrenarlo. Miren dónde están. Y vamos a hacer unos ligeros contornos. Y vamos a agregar vamos a usar este rosita, que es el que usamos en nuestros ojos. Lo vamos a usar ahora sí de rubor. Bueno, también ya había aplicado un poco de polvo, que estoy usando como que... Ay, ¿dónde lo dejé? Bueno, es el de Laura Mercier, que aquí lo traigo perdido. Que igual lo había visto hace mucho, lo había comprado y lo tenía ya abandonado sin probar. Y me está encantando. Desde el precio no es tan económico, pero creo que sí lo vale. Sí, es como un buen polvo y es como muy suavecito, así que es buena opción si quieren tenerlo. A lo mejor si quieren usar para baking y así, pues no, porque se les van a acabar en un segundo. Vamos a agregar un poquito por acá para que sea todo nuestro rostro en rosa. Y vamos con los labios, voy a delinearlos un poquito. Este es Spice de Cinema Secrets. Vamos. Ay, creo que los traigo muy resecos. Ahorita los hidratamos bien. Los delineo. Y vamos a poner este labial. Voy a mezclar dos. Este es de NYX, que es un candy stick. Que ya tiene como un poquito de gloss.
Ahí tiene como un saborcito. Y encima voy a poner este de Buxom, que tiene brillitos. Ya que vamos a ir con el brilloso, pues ya lo vamos a aplicar en todas partes. Un poquitito. El gloss también, a ver, si quisieran también podrían agregar en cara, pero como iluminador. Pero no sé si ya esté abusando ya con todos estos brillitos. Entonces creo que yo lo voy a dejar así. Pero bueno, espero que les haya gustado este look. Y bueno, si ustedes son fans de los brillos, que se animen a usarlos. Se ven muy bonitos, así me gusta en párpado móvil. Incluso también aquí al inicio del ojo, pero les digo, después de mi mala experiencia, ya no me quiero acercar a ponerlo en esta zona, aunque se vería muy bonito. Y tengan mucho cuidado, nada más desmaquíllense súper bien y ya. Bueno, o sea, los brillos donde quieran. Si ustedes no tienen estos y quieren aplicar brillos y no saben cómo hacerle, bueno, hay diferentes maneras, ya sea con pegamento de pestañas, pueden agregarlo y aplicar brillos, o el gel de pelo, así tal cual, funciona perfecto. Lo aplicas y aplicas el glitter y se queda en su lugar. Es otro método súper económico. Pero bueno, pues si ya están hechos los productos, pues qué mejor para no andar batallando. Pero si no tienen, no las podemos ingeniar. Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial con estos brillitos. Un look muchísimo más cargado, que no es como los que normalmente hago, pero bueno, para tener más variedad aquí. Y bueno, no olviden comentar, compartir, suscribirse y chequen las brochas de Miau, que son con muchas de las que usamos para este tutorial, que están increíbles para que pasen a comprarlas. ¡Hasta luego!